Pero vamos a la profecía de la Biblia, a ver. Muchos A ver, miren esto igual. Dicen, me has acordado tu edición Memes antigua. Brain Rot. Ah, bueno, nada que ver igual. Gracias, Jolti. Gracias, perro. Este año pinta piola de terror, mirá. A ver. Vamos a ver este. Vamos a ver. Yo estoy muy grosso, estoy muy grosso. Realmente. muchos identifican a la Biblia como simplemente un libro religioso. Y si bien es cierto que la compilación de libros de diferentes épocas y periodos que hoy llamamos la Biblia aborda el tema de Dios y la religión, definirla como un simple libro religioso es demasiado simplista. Lo más impactante de la Biblia es que incluye profecías explícitas que afirman ser lo que son y que para más INRI indican a veces la fecha de su cumplimiento de una forma tal que haría pasar vergüenza al mismísimo Nostradamus. Lo sorprendente de la Biblia es que incluye muchas profecías que se cumplieron y algunas de manera bastante literal, tanto que ni siquiera es necesario interpretarlas, sino simplemente leerlas y verificar si tras pronunciarse los hechos acontecieron tal como fueron predichos. Será criterio de cada uno el encontrar la explicación de por qué las profecías de la Biblia se cumplen y cómo se cumplen, y además examinar los casos en los que las profecías que están escritas en la Biblia se cumplieron al pie de la letra. Prepárate muy bien porque estas son 7 profecías de la Biblia que se cumplieron. ¿Qué se cumplieron? Buen flow tiene dos, Número 7. La Biblia contiene profecías sobre sí misma y afirma dos cosas categóricas y contundentes: que sería preservada por siempre y que sería difundida a nivel global por todas las naciones de la tierra. Así leemos al profeta Isaías decir: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece siempre. Al momento de escribirse el texto, los custodios de la Biblia eran judíos de un pequeño pueblo perseguido al cual grandes imperios intentaron una y otra vez exterminar. No había realmente muchas posibilidades de que estas escrituras que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento sobrevivieran durante siglos. De hecho, durante milenios. No nos ha llegado casi ningún otro libro con milenios de antigüedad y fuera de la Biblia. Ninguno de estos es ampliamente conocido. Falta ahí a eso, guacho. Y ahí está el otro detalle de la Biblia. Profetizó que no solo sobreviviría como escrito, sino que sería un libro de difusión global. La tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Pues la verdad que es el libro más vendido de la historia. Hubo periodos de la historia en que, de la Biblia, solo quedaban muy pocos ejemplares que estuvieron cerca de ser destruidos. ¿Qué posibilidades había de que en el futuro dichas escrituras se difundieran por todo el planeta hasta ser lo que es hoy? ¿Acaso no se cumplió esta profecía? Considera esto: la Biblia es el libro más traducido, más vendido y más difundido de toda la historia humana. Buena predicta, Nació cuando tu país ni siquiera existía. Buena predicta. Número 7. Banqué la predicta, banqué la predicta. Banqué la predicta. Número 6. Dos libros clave del Antiguo Testamento predijeron claramente la destrucción total de Babilonia.
uno de los imperios más grandes conocidos por la humanidad. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando las trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Así ha dicho Yahvé: he aquí que yo destruyo a Babilonia. No quedará en ella morador, ni hombre, ni animal, sino que será asolada para siempre. ¿Qué carajo? Estas profecías no solo anuncian la caída del imperio babilónico. ¿En qué año se cayó el imperio babilónico? A ver. ¿En qué año se cayó el imperio babilónico? Pues se cayó en... Ah, no. Muy temprano. Sino que declaran que la ciudad quedaría deshabitada y en ruinas para siempre. La profecía de Isaías fue escrita aproximadamente entre los años 740 y 700 antes de Cristo. Por lo cual lo más notable es que en ese período Babilonia aún no era el gran imperio que sería después, siendo Asiria el poder dominante entonces. Isaías predijo, por tanto, el ascenso como la ruina futura de Babilonia siglos antes de que sucediera. En cuanto a la profecía de Jeremías, la misma fue escrita entre el 627 y 586 antes de Cristo, antes y durante el exilio babilónico del pueblo de Judá. Qué loco se veía ese momento, Profetizó la caída de Babilonia cuando ésta aún estaba en su apogeo y era una potencia mundial. Todo lo dicho por ambos profetas se cumplió a la perfección. En el año 539 a.C., el imperio babilónico fue conquistado por Ciro el Grande, rey de Persia. Alejandro Magno intentó restaurarla en el siglo IV a.C., pero murió antes de lograrlo. Finalmente fue totalmente deshabitada y nunca más volvió a ser una gran ciudad. Hoy en día, las ruinas de Babilonia se encuentran en Irak. Son un sitio arqueológico y como cereza en la torta, debes saber que Saddam Hussein fue otro de los gobernantes que intentó reconstruirla como ciudad, proyecto que tuvo que abandonar debido a las sucesivas invasiones de Estados Unidos. Si hoy me da visitas mucha curiosidad Irak, ir a conocer eso, pero me da miedo. No hay chance de ir a Irak. puedes ver allí mismo con Pero tus me llama mucha ojos atención, unas ruinas desoladas y abandonadas desde hace siglos. Yo siento que era alto pueblo de Gracia y como una poronga, con todo respeto. Tal y como predijeron en la Biblia los profetas Isaías y Jeremías. Tremendo, igual que ese ladrillo, el que está ahí, lo tocaron por lo menos 100 personas hace 2000 años. Eso me vuelve loco, tipo decir, o tipo, no sé, si voy, no sé, a veces me pasa que, no sé, paso por el obelisco y digo, guacho, ese píxel, ese ladrillo lo tocaron por lo menos $1 1000 personas hace 100 años. Esto es loco que se hace millones, ¿entendés? Va, millones no, miles. Va la última donación, buenas noches. Y suelto la próxima speedrun, guacho. Repetí máximo de los del chat. Buenas noches, Jolti. Te doy un saludo muy grande. Gracias por bancar, loco. Mala idea pechada, pero bueno, respeto. Un saludo muy grande, Jolti. Número 5. Ya que mencionamos a Ciro en la profecía anterior, lo que mora en este lugar es algo así como una secuela, aunque mucho más impresionante. Y es que las acciones de Ciro e incluso su nombre fueron predichos en la Biblia más de 100 años antes de que Ciro naciera. Y al respecto debes tener en cuenta que no hablamos aquí de una creencia entre comillas. En absoluto. El hecho de que el profeta Isaías mencionó a Ciro y lo que haría más de 100 años antes de que Ciro naciera es un hecho histórico confirmado por la arqueología, por lo cual es una profecía confirmada históricamente como real. Los más escépticos en este punto solo
tienen al azar y la casualidad a la cual abrazarse como explicación. En el año 700 a.C., el profeta Isaías escribió: dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Tremendo, guacho. Estas palabras afirman que un tal Ciro sería instrumento de Dios, que restauraría a Jerusalén y ordenaría la reconstrucción del templo. Ciro, quien es mencionado dos veces... Pero Ciro, ¿no creen que capaz leyó el texto y dijo, tengo que ser yo? ¿Y lo hizo? ¿O desconocía? Para mí esa es la data. Si desconocía totalmente ese texto, increíble. Si no lo desconocía, es como, bueno, yo capaz se sentido tipo... como flechado, que tampoco le resta importancia a la predicción, pero puede ser o no. Su nombre nacería unos 100 años después, en el 600 a.C. Altas tetas. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de manera oficial? Específicamente en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó a Babilonia, emitiendo un año después un decreto permitiendo a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este decreto está registrado en la Biblia y también en fuentes históricas fuera de la Biblia, y confirman el cumplimiento literal de esta impresionante profecía, como el cilindro de Ciro, que puede verse hoy día en el Museo Británico y que confirma la política de Ciro de permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras eso tocó un chabón hace 1000 años, restauraran sus templos, tal como Isaías predijo que haría 100 años antes siquiera del nacimiento de Ciro. Número 5. Número 4. Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más célebres de la historia, y el profeta Daniel, en la Biblia, predijo algunas cosas sobre él y su imperio que sorprenden por el nivel de detalle. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la faz de toda la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El macho cabrío representa al imperio griego. El cuerno grande simboliza a Alejandro Magno, el primer y gran rey. Cuando el cuerno se rompe, representa la muerte prematura de Alejandro. Todo esto fue escrito entre los años 605 y 530 a.C. y se cumpliría al detalle más de 2 siglos después. Alejandro Magno conquistó el imperio persa rápidamente entre el 334 y 330 a.C., pero murió repentinamente en el 323 a.C. Según el profeta Daniel, aquel cuerno grande que se rompería sería dividido en 4 cuernos más pequeños. Los 4 cuernos que lo reemplazan representan la división del imperio entre sus generales. Que casualmente los generales de Alejandro Magno eran 4 cuernos. La profecía es tan exacta que algunos escépticos afirman que fue escrita luego de cumplirse.
Pero esto no es verdad. La profecía no solo se cumplió, sino que el mismísimo Alejandro Magno llegó a conocerla. Según el historiador Flavio Josefo, quien es una fuente aceptada como muy fidedigna por todos los historiadores modernos, cuando Alejandro marchaba hacia Jerusalén, los judíos temían ser castigados por apoyar a Persia. Sin embargo, el sumo sacerdote Jaduá salió a recibir a Alejandro y le mostró él mismo las profecías del libro de Daniel sobre su reinado. Alejandro no solo tuvo el tino de escucharlo, sino que por consecuencia quedó impresionado. Por ello, perdonó a Jerusalén. Ofreció sacrificios en el templo, intentando apaciguar al Dios de los judíos al saber que moriría joven, y otorgó privilegios a los judíos, lo cual no solo es narrado por Josefo, sino que coincide con lo que otras fuentes históricas afirman sobre Alejandro. ¡Qué locura, guacho! Número 4. ¡Qué locura! Número 3. Una de las profecías más sorprendentes del Antiguo Testamento tiene que ver con la fecha en que aparecería el Mesías, el Salvador de los judíos en Israel. Al respecto, es el mismo profeta Daniel quien escribe: «Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas». No es difícil interpretar esta profecía, ya que la misma Biblia aclara a los lectores que en las profecías cada día equivale a un año. Y así leemos varias veces esa clave: «Te he dado por cada día un año». Las 69 semanas en total que menciona Daniel equivalen a 483 años. Es decir, que Daniel dice claramente que 483 años pasarán desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo empieza la cuenta? El decreto de Artajerjes I, dado a Nehemías para reconstruir Jerusalén, que profetizó Daniel, ocurrió alrededor del año 457 antes de nuestra era. Si contamos 483 años a partir de esa fecha, y teniendo en cuenta que el año 0 no existe en nuestro calendario, llegamos al año 27 de nuestra era. Pues bien, este fue el año en el que se bautizó e inició su predicación Jesús de Nazaret, quien sería considerado por miles de judíos de su tiempo, y más adelante por millones de personas, como el verdadero Mesías de los judíos, el enviado de Dios. De hecho, la Biblia y las fuentes históricas coinciden en que en los tiempos en que comenzó a predicar Jesús, había expectativa entre los judíos porque esperaban la aparición inminente de su Mesías, el cual algunos creían que descendería desde los cielos para liberarlos del yugo romano. Si bien Jesús de Nazaret había nacido como cualquier otro ser humano unos 30 años antes, su carrera propiamente dicha comenzó 483 años después del decreto para restaurar Jerusalén, tal como lo predijo el profeta Daniel con respecto al Mesías. Su ministerio, su aparición pública, fue ese año, y este incluía creer que era el Mesías prometido. Estoy en unos días malos, y me resirve verte sos la cabra. Una pregunta, ¿sos consciente de que hay gente que la pasa mal y vos le haces los días? Apoyo, papu. Hola, van a estar unos días malos y me recibe verte, soy la cabra. Una pregunta, ¿sos consciente que hay gente que la pasa mal y vos le haces los días? Gracias, amigo, gracias por decírmelo, Dani Yuyu. Espero que mejoren los días, guacho. Espero que mejoren, loco. Muchas gracias, loco. Muchas gracias. Espero que mejoren los días, guacho. Espero que mejoren. Justamente ahora estoy así.
Estoy totalmente prestando atención, no estoy haciendo absolutamente nada, pero te agradezco, loco. Te agradezco, gracias por la buena. Y bueno, una pregunta, ¿sos consciente de que hay gente que la pasa mal y vos la haces los días? Probablemente no me doy cuenta, pero bueno, por mensaje como esto, capaz me llevo a dar cuenta. Así que gracias, guacho. Gracias por tirar la buena y bueno, espero que vaya mejor ahí la vida. Saludos muy grande, Dani. Gracias por el mensaje, pa. Es cierto que muchos judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero convengamos que el hecho de que haya aparecido el ser humano más influyente de toda la historia justo en el año en que el profeta Daniel predijo que aparecería el Mesías, que lo haya hecho en la ciudad que se había predicho y que sus seguidores lo aceptaran como el Mesías, y que dicho ser humano haya cambiado literalmente el curso de la historia, es innegablemente significativo incluso para los más escépticos. Es una locura. Una de las Debe ser la persona más influyente en la historia de Jesucristo, ¿verdad que sí? espectaculares Es una locura eso. de la Biblia. Número 3. Es una locura, boludo. Número 2. Quizá a algunos les sorprenda saberlo, pero el mismísimo Jesús de Nazaret fue de hecho un profeta, dando numerosas predicciones para el futuro, algunas de las cuales ya se han cumplido, siendo la destrucción de Jerusalén quizá la más impactante. Porque no solo fue una profecía desconexa, fue una profecía práctica, la cual dio para que quienes la creyeran siguieran ciertas instrucciones y salvaron sus vidas, todo lo cual sucedió y quedó registrado históricamente. Una de las cosas que predijo Jesús fue la destrucción del templo de Jerusalén y de hecho la dispersión del pueblo judío fuera de su tierra por todo el mundo. Pero fue mucho más explícito que ningún otro profeta en los detalles e instrucciones a seguir cuando esto fuera a ocurrir. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y también dijo: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén dentro de la ciudad salgan. Jesús advirtió que cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, debían huir inmediatamente. No debían buscar refugio dentro de la ciudad o el templo, como era costumbre, sino que tenían que huir explícitamente a las montañas, porque Jerusalén toda sería devastada. Décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret, los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66 después de Cristo, en la llamada Gran Revuelta Judía, un hecho histórico, y por ello la ciudad fue rodeada por los ejércitos romanos. Jerusalén estaba siendo asediada por Roma, pero los romanos, sin razón aparente, se retiraron brevemente, dando la oportunidad a los seguidores de Jesús de escapar tal como éste les había indicado y como había predicho. Pero la mayoría ignoró las instrucciones de aquel impopular profeta judío que había sido ejecutado en la cruz hacía ya más de 3 décadas atrás. Y pronto lo lamentarían. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito rodeó a Jerusalén con sus ejércitos y la asedió. Después de meses de asedio, el templo fue destruido, exactamente como lo había predicho Jesús. El historiador Flavio Josefo relata que más de 1 millón de personas murieron, muchas dentro de la ciudad, la cual fue completamente devastada. De hecho, el templo fue quemado y derribado piedra por piedra, en contra de las órdenes iniciales de Tito, cumpliendo las palabras de Jesús. Por otra parte, Eusebio de Cesarea, historiador del siglo IV, en su Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 5,
dice que los cristianos de Jerusalén recordaron la advertencia de Jesús y cuando vieron que se acercaba la amenaza, huyeron a una ciudad llamada Pela, en la región de Decápolis, al este de Jordán. ¿Quieres un detalle más famoso? Los mismísimos rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos y famosos de la Biblia, encontrados en una cueva en una montaña, pertenecían a un grupo de judíos llamados los ebionitas, que creyeron a Jesús y por eso huyeron de Jerusalén a ocultarse en las cuevas, donde se encontraron posteriormente los rollos que ellos dejaron. Esto es historia. Número 2. Tremendo, guacho. Tremendo. Número 1. Lo que trepa hasta el primer puesto no es solo otra profecía del mismísimo Jesús de Nazaret, considerado profeta tanto por cristianos. Parece Bolivia eso, ¿verdad que sí? ¿No tiene una era Bolivia? Jesús de Nazaret, considerado profeta tanto por cristianos como por musulmanes, sino que es una profecía de cumplimiento reciente, relacionada con la profecía del escaño anterior sobre la destrucción de Jerusalén. Jesús predijo que los judíos serían llevados a la diáspora, esparcidos por todas las naciones y ya no tendrían un país propio durante mucho tiempo, un período al que se refirió como los tiempos de los gentiles, es decir, los no judíos. Pero también fue claro al decir que al terminarse estos tiempos de los gentiles, los judíos no solo volverían a su tierra, sino que Jerusalén volvería a estar en manos del pueblo judío. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todos sabemos que esto sucedió exactamente así. Tras ser destruida por los romanos, Jerusalén quedó bajo control de una sucesión de naciones no judías, y los judíos fueron deportados a todo el mundo, y esa es la razón por la que hay colectividades judías en todos los países, las cuales los judíos llaman la diáspora. Pero los judíos, según Jesús, volverían a tomar el control de la ciudad de Jerusalén y volverían a su tierra cuando terminaran los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo se terminarían estos tiempos? La fecha no es explícita. Sin embargo, el profeta Daniel, quien predijo ni más ni menos que la destrucción de Jerusalén, también dio la fecha de su restauración en una profecía que recibió en el año 334 antes de la era común. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Así que según Daniel, desde el momento en que recibió su profecía en el año 334 antes de nuestra era, hasta el momento en que Jerusalén fuera purificada luego de siglos de ser pisoteada, pasarían 2300 años, pues cada día profético, como vimos antes, equivale a un año. Si contamos 2300 años desde que Daniel recibió este mensaje, llegamos al año 1967 de nuestra era, pues nuevamente debemos recordar que no existe un año cero cronológico. Durante este año 1967, en pleno siglo XX, aconteció la Guerra de los 6 días y fue este el año en que los judíos recuperaron el control de la ciudad de Jerusalén luego de siglos de haber estado pisoteada por naciones no judías. Es curioso de notar que incluso luego del nacimiento del Estado de Israel en 1948, los judíos no tenían el control de su capital, Jerusalén. De hecho,
La profecía de Daniel es tan simple de entender que antes de 1967 varios teólogos habían anticipado su cumplimiento. Por ejemplo, el teólogo unitario Alba G. Hoover, cuyo libro Systematic Theology fue impreso en 1960 y puede ser leído hoy día, afirmaba que pese al nacimiento del Estado de Israel, los tiempos de los gentiles no se habían terminado en ese entonces y que eventualmente el Estado de Israel tomaría el control de Jerusalén en el año 1967, lo cual sucedió ese año durante la sorprendente guerra histórica de los 6 días. Es decir, no estamos ante un caso de acomodar los datos para que coincidan posteriormente. No. De hecho, varios teólogos basados en lo que dijo Daniel habían calculado que en 1967 sucedería lo que de hecho sucedió, y sus libros impresos antes de 1967 los tenemos disponibles en cualquier biblioteca. Una profecía que millones de personas que están vivas hoy día pueden atestiguar haber visto cumplirse con sus propios ojos, por lo cual no es necesario ninguna corroboración arqueológica, y por esta razón se queda con el puesto número 1. Esto es interesante. Si el video te gustó,